a mis oídos y a mis ojos en la Universidad de Barnard y en mis lecturas. Sin acudir a la crítica vigente que nos relegaba a poetisas, entre comillas, sin importancia, quería estimular una crítica propia que no fuera destructiva ni comparativa, sino que sería un diálogo entre poeta y poeta, mujer y mujer. Ya habían llegado mujeres que transformaron nuestro concepto de lo que era la poesía, María Teresa Ramírez, aquí presente, y Ana Milena Lucumí, con la tradición oral de los negros convertida en una poesía original e incluyente. El contingente de Bogotá, para no hablar del contingente de Cali, que ha sido siempre muy fuerte desde el primer encuentro. Y llegó Marga López, quien convirtió los encuentros en un gran taller y los hizo desbordar los límites del tiempo y el espacio con su concepto amplio de la poesía, su sabiduría y su cosmología incluyente. En ese momento empezamos a publicar libros y no teníamos todavía los premios. Los recuerdos que llegaban del tiempo antes de los encuentros se unían a los que creaba cada mujer en cada encuentro y nos alimentábamos las unas de las otras, desarrollando una amistad, un acercamiento de la mente y del alma que nos enriquecía, haciéndonos cuestionarnos, haciendo que nuestro lenguaje secreto se transformara. Como la poesía surge del corazón, ella expresa todos los aspectos de la memoria, el conocimiento, la arqueología investigativa, la conciencia, el testimonio, la nostalgia, el duelo elaborado, el no olvido de los holocaustos y los martirios, la búsqueda de una historia en común que no obliterara nuestra individualidad. Continuamos reconociéndonos y recordándonos, uniendo las memorias diversas de nuestro sentir. Para el quinto encuentro encontré la imagen del hilo. El ensayo se llamaba Hilo Sílaba y abre con un poema. Esto respondía a la realización de que para hablar de lo que estaba pasando era necesario romper con los discursos críticos vigentes y partir de una solidaridad despierta lo más profundamente personal y único en cada uno. En ese momento llovían las críticas de literatos, hombres y mujeres. Nos estábamos dando cuenta de que estábamos ausentes en las antologías, en los congresos, en los concursos. Escribí en hilosílaba: somos fragmentarias en la literatura colombiana, fragmentarias en nuestra presencia y fragmentarias en nuestra historia, porque sí existieron esas 50 poetas que faltan en los versos memorables, una antología en que había 2 mujeres quizás. El hilo de la sílaba, la lengua propia, se hilaba en la memoria y se tejía entre las otras mujeres poetas. Voy buscando el hilo que me lleve al encuentro. Sé que el hilo está en mí, pero que para desovillarlo tengo que hacer parte de su círculo concéntrico. Soy mi propia Ariadna y percibo una palabra mía que me es desconocida y que es el mismo ovillo de donde sale el hilo. El laberinto en que vivo, el mapa de mi territorio, es un lenguaje ajeno, hecho de un tiempo no mío y de espejos engañosos que no me reflejan como soy. En esos espejos soy de azogue y de silencio. El hilo tenue e intermitente como un espejismo traza el camino para llegar a sí mismo, donde tú me estás esperando. No te deseo, sino tú, mi espejo que respira, que me dice mi palabra, palabra que nace de mi boca como el sol, mi imagen de sílabas de música. El minotauro es un espantapájaros, un amago, porque al centro del laberinto, mientras Teseo despedaza a su semejanza guerrera, tú y yo, Ariadna, nos damos la palabra. En el sexto encuentro llegó el descubrimiento de la necesidad de espacios propios.
Cada vez que los seres humanos hablamos, las palabras abren el aire alrededor nuestro, creando paisajes de ondas sonoras, proyectando los contornos del cuerpo cueva más interior. Las palabras habitan nuestro espacio de sueños y recuerdos y vuelan al encuentro del objeto deseado en puentes de tiempo. Los libros son los mapas de estos países del vivir interior, las páginas silencios hablantes, ecos que abren reflejos en el espejo del lector. Siguiendo el test pensamiento de Virginia Woolf en un cuarto propio, nos percatamos de que nos estamos reuniendo en un lugar paradójico, el Museo Rayo. Paradójico porque fue creado por un artista, Omar Rayo, para los artistas contemporáneos de él y diseñado por un arquitecto según su interpretación de la obra de él. 8 módulos octogonales en la calle Octava, carrera 853. El 8 recostado y curvilíneo como una mujer desnuda simboliza el infinito. La continuidad para todos los seres humanos tenía una significancia especial para la pareja Rayo. Como el número 8 de los árabes, los módulos rodean con sus paredes un espacio interior, algo que parece un vacío, pero que no lo es, porque contiene la posibilidad. Las formas encierran su propia imagen invisible, llenas de aire y de campanas. Las salas del Museo Rayo esperaban su música. Yo, compañera del hacedor, encontré en el silencio inicial mi vocación y mi voz. Desde la ebullición de ideas y actitudes que encontré en mi vida de docente en Nueva York, apoyada paradójica y felizmente por mi compañero, convocamos a las primeras 7 mujeres a llenar con sus voces los espacios del museo. Ellas trajeron más voces, más cuerpos resonantes y el número de participantes en el 7º encuentro ya se había multiplicado exponencialmente. Mi idea era, en parte, subvertir la hegemonía de los creadores, pero también de abrirle los ojos al verdadero significado de sus propios espacios. Me cito a mí misma. Hemos llegado al último espacio, que es el primero, el espacio del encuentro. Estamos una vez más aquí reunidas. Este es un espacio diferente, aunque compartido como todos nuestros espacios. Es un lugar donde cada una llena cada centro y todas colmamos el círculo en común. Círculo dentro de círculos iluminándonos, la octava boca de los 8 volcanes del Museo Rayo. Algunas veces se me ha sugerido que lleve el encuentro a otra parte, que nosotras somos el encuentro y sería igual donde quiera que lo hiciéramos. Para mí el encuentro es inseparable de este lugar y más aún ahora que su creador descansa en uno de sus jardines. Fue un acto de amor subversivo tomar el Museo Rayo desde adentro y darle su música de 8 campanas, convertido en el oído de la memoria. Nuestra música era cada vez más polifónica. Habían llegado mujeres de todos los rincones de Colombia, poetas negras, grandes poetas reconocidas a pesar del canon masculino, poetas innegables, poetas de la tradición oral, Margarita Hurtado, Encarnación García, que se convirtió en una de nuestros íconos. Al octavo encuentro llegaron indígenas y se habló de las 3 hebras de la trenza. Para nosotros, para nosotras, las del encuentro, en 1992 señala otra continuidad, la de los pueblos aborígenes del continente. Nuestras culturas nativas han sobrevivido a pesar de los intentos de exterminarlas. Son como una capa de vegetación secreta que ha ido creciendo en el suelo de la selva desde hace siglos, desarrollándose en los colores de la fuerza y la sabiduría. Ahora que caen los árboles más altos arrastrando sus sombras, la nueva y antigua selva nos está siendo revelada en toda su hermosura, verdor de espíritus vibrantes, claridad de lluvia vidente. ¿Cómo hemos podido ignorar y ningunear, pisotear lo que es origen y sustento para nosotros? ¿Cómo haber tenido la temeridad de tratar de existir sin nuestra propia savia?
Estas reflexiones se anidan en un ensayo donde se citan mujeres poetas indígenas norteamericanas, la interpretación del antropólogo Ricardo Rachel Dolmatov de la Aluna, los rituales de María Sabina. Los guambianos de Silvia Cauca cantaron por primera vez en su propio idioma su propio himno. Sus mujeres leyeron poemas en su propio idioma y en español. Nos explicaron que aquel idioma se estaba olvidando y que la comunidad guambiana estaba escribiendo sus propios diccionarios y sus propias gramáticas con los ancianos que todavía recordaban. En el 8º encuentro se rescató para todas las mujeres la memoria ancestral de Guambía. La significancia especial de este 8º encuentro aquí es que tenemos aquí la tercera hebra de la trenza en las indígenas. Esta hebra, antes fantasmal y oculta en la distancia, nos podrá llevar a la 4ª dimensión de la luna. Hemos llegado a la culminación de nuestro primer ciclo metafórico. Mientras las mujeres asistentes llevaban cada una su propia memorembra en sus versos entregados, publicábamos los universos criticados por los poetas vigentes. No voy a decir quién dijo esto, como evidencia de una poesía débil. Vistos desde afuera, desde arriba, la crítica masculina no podía percibir cómo desde el espacio no se puede ver la fuerza de un tsunami. Las antologías universos han perdurado y han permitido que algunos académicos de conciencia, como Julián Malatesta, reconsideraran el aporte de los encuentros. Esto ha desembocado en las formidables antologías de Guiomar Cuesta y Alfredo Ocampo Zamorano en este siglo XXI. En el 9º encuentro descubrimos, si me permiten 5 minutos más de este ensayo, el lenguaje de la diosa en un libro de la arqueóloga Marilla Gimbutas, quien postulaba que los alfabetos humanos originan en unos signos geométricos que representaban en tiempos prehistóricos el cuerpo de la mujer. Estos signos geométricos, el alfabeto metafísico que postula Gimbutas, se convirtieron en todos los símbolos alfabéticos o ideográficos de las antiguas civilizaciones y hasta los de la modernidad. Gimbutas, en su investigación de 30 años, analizaba los huesos y las piedras talladas, las cerámicas y los pictogramas enterradas en sitios como Catal, Huyuk en Asia Menor, Cucuzzeni y Basarab en Rumania, que datan de 35.000 años antes de Cristo. Establece una red de conexiones entre cuerpo, símbolo, fuerzas naturales, rituales y mitologías. Por ejemplo, el primero que vemos es la V, que se manifiesta como triángulo abierto cerrado con el ápice hacia abajo. Al revés, conforma la A. La autora demuestra que este signo se basa en el pubis, que en las esculturas más antiguas de la Madre Fecunda y a la vez Virgen es delineado así. Ahora, para sentir la fuerza de este triángulo, miremos la palabra vulva. La memoria de nuestra prehistoria nunca recordada, subsumida en el gran ruido de la civilización. El ensayo que escribí compara el estudio de Gimbutas con el análisis del arte popular de la India y su mitología acerca de las diosas, de Pupul Jayakar, una etnóloga india de las mitologías de los indígenas Kogi, donde el origen del mundo es una divinidad materna autofecundizada. Ya para este encuentro, el 9º, pude intercalar los poemas de las mujeres asistentes en cuya obra se reflejaba esta sabiduría latente. Las mujeres colombianas de todas las etnias del 9º encuentro reivindicaban la teoría de Gimbutas irrefutable, basada en verdades por mucho tiempo ocultas para la literatura hegemónica.
El enfrentamiento y asimilación de textos de otras mujeres de otras partes podía producir en cada una nueva conciencia de la antigüedad de nuestra historia, de la importancia de nuestro cuerpo como continente, de nuestra voz hablada y escrita. Así, la composición diversa e incluyente que ya tenía el noveno encuentro venía a sustentar la interpretación de Gimbutas de las lenguas y escrituras humanas, como la poesía, la mujer en el mundo moderno es culturalmente otra. Así también lo son los indígenas y los negros. A ella se le considera primitiva, intuitiva, natural, caótica. Se le teme precisamente por lo que la define, su identidad con la tierra. La civilización domina estas fuerzas, las eviscera y la encasilla, las relega a la otredad. Pero ser otro es vivir en el núcleo de lo sagrado, es residir en lo incomprensible y serlo, así entendiéndolo. Como Gimbutas propone, nosotras somos lo más antiguo, somos el origen de lo oral y lo escrito, como lo somos de la vida misma. A este punto en el ensayo se introduce un texto de una de las proto-almadres del encuentro, Sor Juana Inés de la Cruz, con un poema mántrico que es un retrato de otra mujer, una de las condesas que la patrocinaron, en versos anafóricos y en decasílabos. Como la autora de la respuesta, Sor Filotea es una de las mujeres imprescindibles en la historia de la literatura de habla hispana. Bueno, estaría presente una y otra vez en los siguientes encuentros y entraría en la poesía de muchas, como había entrado en las redondillas de Dora Castellanos. Creo que Dora viene a este encuentro, estoy muy contenta. La presencia del cuerpo y de la voz femenina en el espacio del Museo Radio, tomado por las poetas actuando en una escenografía donde el arte latinoamericano hace eco del arte poético, es quizás la característica de los encuentros que más los diferencia de otros. Los textos de mis ensayos recogían, y me sorprendió lo que había escrito, no me acordaba, estas presencias imprescindibles y los convertía en memoria. Sin darnos cuenta, o quizás a toda conciencia, los versos leídos y luego consagrados a los universos se transformaban en un palimpsesto de ecos e imágenes. Las mujeres asistentes no podían sino vivir una metamorfosis que se reflejaría en sus versos. Aunque esto no fuera tan aparente a los que nos visitaban ocasionalmente o que leían los universos fuera de contexto, se manifestó poco a poco en la poesía de las que volvían a participar y por consiguiente en sus libros. Voy a saltar un pedazo para no dejar algo a la imaginación. Aquí en el 30º encuentro, el encuentro de encuentros, miramos hacia adentro del recuerdo al corazón de la vida. Recordemos a las almadres, escuchémosla, recordémonos a nosotras mismas en estado de oruga, recordemos el encuentro en sus comienzos, enoruguémonos y renazcamos con todos los colores del recuerdo. Miremos cómo de cada uno nació el siguiente. Veamos cómo el anhelo inicial e iniciático se convierte en semilla del futuro. Del tejido de las 3 hebras de la trenza nace el nuevo círculo atrapasueños y telaraña de las almas negras. Observemos el retorno de María Zambrano, de Sor Juana Inés de la Cruz, y leemos los hilos que forman la urdimbre, donde las artes visuales tejen la trama del color al eco de nuestras voces. Aquí Débora Arango, exposición. Beatriz González y Omar Rayo comparten las paredes de los módulos octogonales. El Teatro La Máscara, que empezó a llegar al museo entre los primeros encuentros, creo que fue en 85, resucita la historia de Antígona en un contexto colombiano, rescate memorable, memoria nueva, que revive la antigua con nuestro propio rostro.
Cantemos con las cantadoras de Patía su antigua trova melódica, donde está toda la saga de... Wow, es una palabra que no quise poner ahí. De la mujer negra en Colombia. Escuchemos el azul profundo del idioma guambiano, el verde liana de los Embera Chamí. Recordemos con el oído de la memoria a Carmelina Soto, Dominga Palacios, Gloria Inés Daza, Liliana Cadavid, Monserrat Ordóñez, Neila Vélez de Mesiat, Belén Morillo, Amparo Marín, Carmen Rosa de Bart, Piedad del Carmen Morales, Ruby Bermúdez, Nadit Triana, Meira del Mar, Matilde Espinosa, Aurora Arciniegas, Beatriz Castelblanco, que tuvieron la fortuna de cantar entre nosotras antes de morir. Compartamos su renacer en el recuerdo, hagamos memoria del futuro, memorembra. ¡Bravo!